para cerrar, y ahora sí, para cerrar, yo te voy a hacer un pensamiento que no digo que lo comentes porque me puedes decir que no lo sabes y entonces ya he terminado con la pregunta. Pero hago una reflexión, que a mí hay un pensamiento que me ha venido siempre cuando he visto las distintas apariciones, que nunca una aparición cita a la otra. Es decir, la Virgen María no se cita a Lourdes en Fátima, y en Garabandal, por ejemplo, tampoco cita a Fátima o a Lourdes, y tampoco en la Salet cita. Quiero decir, no hay una cita sobre la cita. Y de alguna forma eso me llama la atención porque Jesucristo en el Evangelio, en los Evangelios, está permanentemente tirando y trayéndonos al Antiguo Testamento, los Salmos, la ley de los judíos. Es decir, ¿por qué la Virgen no se cita y no recuerda sus otras apariciones? Es como si Pues, fueran novedades. pues pudiera ser porque las apariciones siempre son revelaciones privadas, las verdaderas, las reconocidas por la Iglesia. Siempre son revelaciones privadas que no añaden nada a la revelación pública que terminó con la muerte del último apóstol de San Juan. Cuando se murió San Juan, allá por el año 100 o poco antes. Eso me lo tienes que explicar porque no lo entiendo. A ver, mira, Dios se ha revelado. Al primero que llamó Dios por su nombre fue Abraham, hace 4000 años, un poquito menos. Ujú. Entonces, Dios se revela. Yo siempre digo, el cristianismo no es una religión. Las religiones naturales las hemos inventado los hombres, que Sí. somos imagen de Dios, entonces queremos buscar a Dios y hacemos religiones. Que En todas eso las épocas, en el Vox Populi la gente no, cuando dices eso mismo, la gente no lo entiende, ¿eh? O sea, yo a veces lo digo que el y yo por eso cristianismo lo no digo es una muchas religión, veces. no, se quedan mirando como diciendo, este pobre hombre que está diciendo. Pues por eso lo digo muchas veces, pero les explico que las religiones son religiones naturales, no sobrenaturales. Ujú. Porque no es que Dios se nos revela, sino que el hombre que es imagen de Dios, buscando a Dios, pues trata de buscar a Dios y lo concreta en una religión, en una época, en una civilización que tiene que ver mucho pues con la época, la civilización y las, en fin, las luces de las personas que lo hacen. Entonces las religiones, todas las religiones son religiones naturales, tienen siempre algo de verdad, porque el hombre es imagen de Dios, entonces tiene una capacidad natural de conocer a Dios a través de la creación, etcétera, pero no son la verdad. El cristianismo no es una religión natural, por lo tanto, en realidad no es una religión entendida en sentido estricto. Es decir, no es algo que hemos originado los hombres. Las demás religiones naturales las han originado los hombres. Las han originado los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cristianismo es una irrupción de Dios que, sin estar obligado a ello, se nos revela. Revelar es quitar el velo. Entonces, nosotros digamos, por la revelación natural, por la creación, podemos y debemos llegar a conocer a Dios, uno, que hay un solo Dios, creador de todo, lo visible y lo invisible, que premia el bien y castiga el mal. O sea, por nuestra capacidad natural, todo ser humano tiene la obligación de creer en Dios, dice San Pablo, lo dice San Pablo en una de sus cartas. No tienen excusa los ateos porque ahí está la revelación natural para hablarnos de Dios. Pero de ahí no pasa el hombre. Sabe que hay un solo Dios que ha creado todo, que premia el bien y castiga el mal, pero no sabe más de ese Dios. Entonces Dios hace 4000 años empieza a revelarse, durante casi 2000 años prepara la revelación plena que es Jesucristo por el Antiguo Testamento. Es una revelación que va poco a poco preparando un pueblo, que es el pueblo de Israel. Llega Jesucristo y establece la iglesia y entonces anuncia que Él volverá una segunda vez después de morir, resucitar y ascender al cielo, dice que volverá. Entonces Jesucristo es la revelación del Padre. San Juan de la Cruz dice que Dios se ha quedado mudo al darnos a su Hijo, que es su palabra, que no tiene otra, se ha quedado mudo. No podemos ahora esperar más revelaciones públicas. Y la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, el más joven de ellos, que era San Juan, que murió aproximadamente hacia el año 100. Murió con 100 años de edad. Era o casi o realmente centenario. Era muy anciano. Cuando muere San Juan, se termina la revelación pública. Nadie puede añadir nada a lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo y de los apóstoles y del Antiguo Testamento. Un poco la transfiguración del domingo pasado. Que estaban 2 del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y 3 del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan. Y Jesucristo en medio transfigurándose y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Entonces nadie puede añadir nada
conjunto de la revelación pública. Y tú y yo, cuando rezamos el credo es el resumen de toda la revelación. Entonces nosotros creemos en lo que la Iglesia nos enseña como la revelación de Dios. Eso es lo que todos debemos creer. Las revelaciones privadas no son obligatorias, lo cual no quiere decir que tú hagas mal si tú rechazas una revelación privada aprobada por la Iglesia, porque estás, digamos, despreciando algo que la Iglesia ha apreciado y ha discernido. Pero, estrictamente hablando, tú no pecas contra la fe. No cometes un pecado grave pecando contra la fe si tú, por ejemplo, no crees en Fátima. Porque es una revelación privada, como todas las revelaciones. La revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, que es la revelación privada más aprobada por la Iglesia, por un montón de papas. Tú, digamos, porque no es el conjunto de la revelación pública, no forma parte del credo. Tú no puedes, en el credo no dices, y creo en Fátima. No, porque Fátima es una revelación privada importantísima, que harás muy mal en despreciar, porque la Iglesia la ha aprobado, pero no forma parte del credo. Entonces, las revelaciones privadas como tales no obligan en conciencia. Aunque, repito, creo que hacemos mal si despreciamos las que son aprobadas por la Iglesia. Entonces, pues ya no me acuerdo a qué veníamos con esto de la primera pregunta, pero hacíamos que hay que referencia a que la Virgen María nunca se citaba a sí misma. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con esto, porque la Virgen María, su única misión es llevarnos a Cristo, verdad y vida. No es, digamos, hacerse propaganda ella. Entonces no dice, como os dije, aparte que la Virgen María, digamos, permíteme la expresión, no es una profesora, como yo ahora mismo estoy dando de alguna manera una lección, y estoy citando Lourdes, Fátima, no sé qué, porque he condensado todo lo que he estudiado y ahora os lo intento dar deglutido para que os ayude, ¿no? Pues la Virgen María no es esa su misión. No dije, mira, que soy la misma que me aparecí en 1830 a Santa Catalina, ahora te toca a ti, luego le tocará a los niños de Fátima, luego a los de Garabandal. No, la Virgen María no hace eso. La Virgen María lo que nos hace es ponernos con Cristo. Y tú me decías de Cristo, del Antiguo Testamento. Cristo citaba el Antiguo Testamento, por ejemplo, los de Maús, y les iba recordando todos los episodios del Antiguo Testamento que hablaban de él, que es todo el Antiguo Testamento, y les hacía arder el corazón, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y nos prepara para Jesucristo. Entonces, la Virgen María, su misión no es hablar de ella, es hablar de su Hijo. Y en cada momento de la historia, la Virgen María es enviada por Dios porque ve de qué pie cojeamos en cada momento de la historia. Y la Virgen María, como buena madre, viene a decirnos, no hagáis esto ahora. Ahora estáis dando poca importancia a la Eucaristía. Hay gente que va a comulgar sin estar en gracia de Dios. Eso es dar poca importancia a la Eucaristía y eso es un pecado grave, eso es un sacrilegio. La Virgen María viene a decirnos estas cosas. Ahora, la Virgen María no viene a darnos una lección de teología de la historia diciendo que soy la misma que me aparecía no sé dónde. Eso sería, digamos, repugnaría, digamos. O sea, que no lo equipares a lo de Jesucristo, porque Jesucristo no hablaba sino que decía que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Dice, buscáis en las Escrituras, pues las Escrituras hablan de mí. Claro, porque él es Dios. La Virgen María no habla de sí misma. A no ser indirectamente cuando dice Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Pero lo hace siempre en sumisión a Dios. Dice, no es iniciativa mía. No es que yo que estoy en el cielo, de repente se me ha ocurrido que quiero establecer yo la devoción a... No, dice que es Dios el que la ha mandado a ella hacer esto. Ella es la esclava del Señor. Entonces ella hace siempre lo que Dios le dice. Y lo hace perfectamente. No se equivoca en nada. No se pasa ni por más ni por menos. Ni se queda corta ni se pasa. Dice justo lo que tiene que decir. No sé si te ha explicado o te he respondido a tu pregunta. Y ahora, por concluir, si tuvieras que, o si pudieras hacernos en un breve el porqué de las apariciones de María, ¿cuál sería? Pues mira, yo te diría, Dios verdaderamente sigue con nosotros. No nos ha dejado, no está en el cielo y dice, bueno, pues mira, que yo voy a volver en el último día y mientras tanto vosotros veréis. No, verdaderamente Dios está, por ejemplo, este milagro que a mí me tiene impresionado del 5 de agosto, el sábado pasado, de esta niña de 16 años que de repente ha recuperado la vista, así de golpe y porrazo. Pues es una señal de que la Virgen María está con nosotros. Yo soy tu madre y yo no me he olvidado de ti. Yo no estoy ya en el cielo disfrutando mientras estáis aquí tirándoos bombas atómicas unos a otros, o matando niños en el aborto en los hospitales, o ancianos con la eutanasia.
Yo estoy verdaderamente preocupada por vosotros porque quiero vuestra salvación. Las apariciones de la Virgen vienen para que nos vayamos al cielo. La Virgen María hace lo que Dios le permite y le manda que haga para que ejerza su maternidad. Por eso la Virgen en Garabandal también habla de que es madre de Dios y madre de los hombres, no solo de Dios. Porque Jesucristo le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, cuando estaba a punto de morir en la cruz, en el Calvario. Entonces la Virgen María tiene esta misión, es una obligación, es su misión. Dios le ha mandado que haga esto, que sea nuestra madre. Y tu madre, cuando ve que tú vas por el mal camino, si tu madre es cristiana y es una buena madre, y aunque no fuera cristiana, basta que sea una buena madre, tu madre hará lo posible y lo imposible para que tú no te despeñes. Luego al final tú eres libre y te despeñarás o no te despeñarás. Pero tu madre habrá hecho todo lo que haya podido, todo lo que haya estado en su mano para que tú no te despeñes. Yo, mi madre, ¿me dejas terminar con esto? Somos 7 hermanos. Mi madre, pues cuando éramos jóvenes y veníamos tarde a casa, éramos mayores de edad, no nos podían prohibir, veníamos tarde a casa, veíamos al llegar a casa, a lo mejor llegabas a las 3 y veías la luz del cuarto de mis padres, una lucecita encendida. Era la luz de su mesilla de noche. Y entonces tú sabías que mi madre estaba de rodillas rezando ante una imagen en su mesilla de noche. Había acostado a mi padre ya estaba mayor, mi padre dormía, mi madre velaba. Entonces tú sabías que estaba allí, y sabías que estaba allí por ti. Y hasta que no venía el último a casa, mi madre no se dormía, no se acostaba. Jamás nos regañó, jamás nos dijo, mira lo que me estáis haciendo, pero claro, a nosotros nos dolía, teníamos remordimiento. Decía, pero mamá, no te preocupes, le decíamos, mamá, no te preocupes. Y decía, pero sin levantar la voz, ni con una expresión de desaire, decía, no me digáis que no me preocupe, porque es imposible. Y ya no sabías qué más decirle. Y concretamente pienso en, alguno de mis hermanos, pues que tenía, en fin, una enfermedad y era más frágil, digamos, y ella le encomendaba a una santa que entonces no era ni beata, Sor Ángela de la Cruz, porque había unas monjas al lado de mi casa que mi madre visitaba y tenía devoción a Sor Ángela de la Cruz. Y me decía a mí que cuando no venía a casa a tiempo, ella se ponía a rezar a Sor Ángela de la Cruz, que entonces todavía no estaba canonizada ni beatificada, y me hacía una expresión así con la mano dándola en la mesa, diciendo, me lo trae. Ella tenía la experiencia de que su oración hacía que mi hermano y los demás hermanos volviéramos a casa sanos y salvos. Eso es una madre católica, una madre cristiana, que no duerme, que no vela, como la Virgen Prudente está en vela, porque sus hijos le importamos. No me digáis que no me preocupe porque es imposible. Y no nos regañaba, y no nos decía, a ver si el próximo día llegas a tiempo. Eso lo dejaba a nuestra decisión libre. Pero nosotros sabíamos que nuestra madre estaba rezando por nosotros y lo seguirá haciendo ahora desde el cielo. Pues si mi madre, que era pecadora, como yo, era capaz de esta virtud heroica, porque ella tenía una misión que era ser madre nuestra y esposa de mi padre, y fue fiel a esa misión, ¿cuánto más la Inmaculada Concepción en el cielo no revolverá Roma con Santiago para que uno solo de sus hijos no se vaya al infierno? No digamos los millones que somos. Hará todo lo que pueda hacer. Le pedirá a Dios que la deje intervenir todo lo que pueda intervenir, para que sin violentar nuestra libertad podamos irnos al cielo con ella y con el Señor. Pues esta es mi respuesta. Bueno, pues Gonzalo, te voy a pedir que terminemos con una oración, que la dirijas y que nos des la bendición. Pues vamos a pedir al corazón inmaculado. Estamos en la novena de la Asunción. Yo me acuerdo que mi segundo verano de seminarista, el año 81, pues me fui, la víspera de la Asunción, el 14 de agosto, me fui andando, el sacerdote de la parroquia me dio la bendición del peregrino y me fui andando sin dinero y sin comida, toda la noche andando desde los Corrales de Huelna a San Sebastián de Grandal, que son 50 kilómetros, pasando valles, con los perros ladrándome, y fue una maravilla, una experiencia estupenda. Cuando llegué al santuario de Nuestra Señora de las Caldas, a 6 kilómetros de los Corrales de Huelna,
Había una imagen de la Virgen con una fuente y estaba allí bebiendo agua de la fuente y me vino el señor del restaurante que estaba al lado, que hacía las bodas, los banquetes de las bodas que se celebraron en la iglesia, y me dijo, ¿qué haces? Pues mira, soy un seminarista, me voy a Garabandal esta noche andando. Ya, ¿y has comido? Digo, no, voy sin comida y sin dinero. Y me trajo un bocadillo inmenso de lo que había sobrado en la última boda, la mejor carne posible, que me dio fuerzas para caminar toda la noche, que no fue fácil, 50 kilómetros. Y fue para mí un signo, ¿no? Pues era para celebrar la Asunción de la Virgen a los cielos, el 15 de agosto. Pues yo os invito ahora, la fiesta de San Maximiliano Kolbe es el 14, porque murió en el búnker del hambre de Auschwitz el 14. La Virgen vino a buscarle. La Virgen vino a buscarle, estaba desnudo, fue el último de los 10 que murió, le tuvieron que poner una inyección de ácido fénico y el esclavo polaco que recogía los cadáveres vio, al recoger el suyo, que estaba brillando, todo el cuerpo le brillaba, los ojos abiertos y mirando al techo, sonriendo. La Virgen había venido a buscar a su caballero, el caballero de la Inmaculada. Pues vamos a pedirle a la Virgen de la Asunción, que interceda por nosotros en esta novena de la Asunción que empezó ayer, pero estamos a tiempo de incorporarnos. Vamos a pedirle verdaderamente que nos lleve al cielo. Ella está asunta, es otro de los dogmas de la Virgen, fue el último proclamado en 1950, Pío XII, venerable. La Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Asunta al cielo, cuando terminó su tiempo de estancia en este mundo, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Es la única mujer, la única perteneciente a nuestra raza humana que sepamos ciertamente que está ya resucitada en el cielo, como Jesucristo, junto a Jesucristo, para poder así interceder por nosotros mejor. Pues vamos a pedirle a ella que nos suba también a nosotros al cielo. Señor Dios omnipotente, tú conoces todo, en tus manos está todo, la historia de la humanidad, nuestra salvación. Tú nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Concédenos ahora, por intercesión de la Santísima Virgen María, a la que tú subiste al cielo en cuerpo y alma para que intercediera por nosotros ante tu Hijo y ante ti, concédenos por su intercesión que podamos también nosotros un día reunirnos todos contigo en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, pues Gonzalo, mil gracias por intentar hacernos un paipa, que dirían los ingleses, un resumen resumido de lo mucho que nos quiere la Virgen y cómo por nosotros está peleando desde el cielo para que lleguemos un día al cielo y podamos disfrutar de todo lo que supone el reino de los cielos de Dios allá arriba. Gonzalo, mil gracias. Y gracias bueno, a vosotros. Seguiremos. Por mí. Lo haremos, lo pediremos con intensidad y te pediremos en otra ocasión que nos ayudes a seguir aclarando cuestiones que son importantes para el crecimiento de nuestra fe. Y a todos ustedes, los que siguen Perlas Cristianas, ya saben, no se callen, hablen todo lo que puedan de su catolicidad, de su fe, no tengan miedo a dar testimonio y sobre todo recen y cada día se pongan delante del Señor para que el Espíritu Santo los cubra y les ayude a vivir en gracia de Dios. Así que hasta la siguiente, amigos de Perlas Cristianas. A ti, Gonzalo, hasta la siguiente. Mil gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao.